y me dijo que no evadiera. No me lo dijo literal ni me habló, porque sabemos que y hemos enseñado que el que te habla es la palabra de Dios. Pero había un sentir muy fuerte en el espíritu de poder hablar de esto. Y estoy completamente seguro que el Señor Jesucristo quiere que se habla de esto hoy. No tengo la más mínima duda de que Jesucristo puso esa carga espiritual en mí para que hablara de esto, e incluso estuve divariando en la madrugada con respecto a este tema. Así que no lo vamos a eludir. Lamentablemente este tema no le va a gustar a varios grupos que los vemos rondando aquí en TikTok, en YouTube o en las redes sociales, enseñando algunas doctrinas. Así que un abrazo y Dios les bendiga. Ahora sí, por supuesto, voy a terminar de... A mí me gusta saludar a los hermanos y las hermanas que nos ven. Dios te bendiga, Maca. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Un abrazo de Colombia. Gaby Tobar, un abrazo para ti. Margarita Cardosa, buenos días. No, recién amiga Disleni Cruz, recién estamos ingresando al en vivo, así que no te lo has perdido. No te has perdido absolutamente nada. Estamos recién comenzando el en vivo, así que no te has perdido absolutamente nada. Sandra, Dios te bendiga. Villa, desde Argentina. Bendiciones, pastor. Un abrazo, buen día. Maye, un abrazo para ti también. Silvi Mabel, buenos días, Silvi. Pastor, un abrazo enorme, muchas bendiciones, un abrazo a su familia. María Coronado, también para ti, María, un abrazo. Mauro Ramos, buen día. Julia Méndez, desde Miami. Bendiciones. Dice, ¿cuánto es el diezmo para enviarle? Confirme. Dice Luis Ángel. Respóndale a Luis Ángel lo que yo le diría al señor Luis Ángel. Me está diciendo cuánto es el diezmo. Matemáticamente tampoco tiene idea qué es lo que es el diezmo. O sea, diezmo habla, amigo Luis Ángel, para que se ponga a estudiar matemática. Es la 10ª parte. Erifel Franco, buenas tardes. Erifel, desde Madrid. Un abrazo para ti. Amiga y hermana Raquel Noemí, buenos días para ti también. Raquel Noemí, un abrazo. Desde Arequipa, Perú, Beto Chávez. Mira, nos están viendo de toda Latinoamérica. Así que qué lindo que estemos en coinonía, que como cuerpo de Cristo nos unamos y hablemos de la palabra de Dios sin falsear, sin hacer mercadería de las ovejas, sin andar inventando doctrinas de hombres, y que nos unamos en un mismo espíritu a hablar de la palabra de Dios. Dios te bendiga a Santos Marink desde Panamá. Un abrazo para ti. Jaime Rodríguez, saludos desde Perú, bendiciones. Saludos desde Panamá. Jonathan. Abogada Maylin, saludos de Venezuela, dice. Abogada Maylin, un abrazo para ti, mi amiga y abogada Maylin y hermana. Jacqueline Hernández, Dios te bendiga desde Panamá. Muchos hermanos de Panamá nos están saludando hoy día de Argentina. Juan Godoy de Mendoza, de Perú también. Dani Orlando, un abrazo. Nanita, Dios te bendiga. María de la Paz. Juan Esteban, pastor, buenos días. Excelente tema, Dios le guíe hoy en la prédica. Amén. Dios te bendiga. Gracias, Juan Esteban Sosa. Y a todos, mira, muchos comentarios hoy día, están todos activos y eso es lindo. De Bolivia también nos está viendo Gustavo Andrés, desde Bogotá, Colombia, John Edinson, desde el Ecuador, saludos Fredos Rapero desde Ecuador, Dios te bendiga. Buenos días de Chile, Rancagua, Julio Alberto, Wendy Ordóñez de Honduras, un saludo pastor desde el puerto de Callao, Perú, Marleni Pereira, excelente. Ahí una hermanita nos estaba invitando a comer, si alguna vez pasamos por Perú, la rica comida de Perú. Un abrazo a todos los hermanos de Perú. Robinson Echeverry de Colombia, saludos desde Tapachula, Chiapas, México. User 745, un abrazo. Mario Calvino, Dios te bendiga. Fernando Sáenz, saludos desde Lima, Perú. Fernando Sáenz, un abrazo para ti y tu familia. Muy bonita foto, por cierto, esa de perfil. Grilla. Saludos de Colombia. ¿Será que el diezmo se le puede dar a los pobres? Es que ni siquiera deberíamos hablar del diezmo. Podríamos hablar de ayudar a los pobres,
de entregarle comida a los pobres, por supuesto, de vestir a los pobres, pero ya hablar de dar el diezmo a los pobres, ni siquiera debería existir la palabra diezmo en la iglesia. Ni siquiera debería quitarse, arrancarse del vocabulario la palabra diezmo en la iglesia. Y lo he enseñado muchas veces. Dios te bendiga. Zoraida Suárez desde España. Saludos desde el Ecuador. Denis, buenos días, pastor, desde Costa Rica. Aleide Valle, un abrazo para ti. Saludos desde Honduras, pastor David Lobo. Como lo dije recién, muchas personas de Centroamérica viendo. Deberías hablar sobre el Chemita, ya que termina el 24 de septiembre. Chemita, no sé, debe ser algún amigo de raíces hebreas. ¿Quieres que celebremos las fiestas judías también, amigo John Edinson? Pues hoy día vamos a hablar del espíritu del anticristo, y no del espíritu con mayúscula, sino que con minúscula, y vamos a tocar a varios grupos que enseñan y que tienen el espíritu del anticristo. Así que no te vayas, quédate, porque es muy importante que tú sepas esta información. Dios te bendiga, hijo del rey, un abrazo. Pastor, una pregunta, ¿sabe qué es el espíritu de Pitón? Y si está en la Biblia, yo que sepa no he escuchado ningún espíritu de Pitón, ni he leído un espíritu de Pitón en la Biblia. Y recordemos que el ministerio, que se llama Ministerio de Liberación, un ministerio falso que no existe, habla de conocer los nombres de los demonios. Entonces por ahí va la cosa. Todos aquellos que quieren saber cómo se llaman los demonios y que están quizás probablemente en el ministerio de liberación, te van a colocar el espíritu de Pitón, el espíritu de no sé de qué cosa y de qué demonio. Dios te bendiga, gracias Walter Music, un abrazo para ti, saludos Juan Carlos, buenos días, bendiciones para todos, User 5700, un abrazo. David Suárez, buenos días desde Bogotá, Colombia. Katy, Dios te bendiga. Un abrazo, amado pastor. Miki Vázquez, un abrazo para ti. Zoraida Suárez, bendiciones. Jesús Martínez de Colombia. Pastor, me da mucha pena que nunca lo puede terminar de escuchar. Emilia, bueno, trata de quedarte hoy día. Trata de quedarte con nosotros hoy día hasta el fin. Dice Jorli Rodríguez, no vas a enseñar, vas a polemizar. Claro. Los que no les gusta que se hable la verdad, a lo que no les gusta que se toque las arcas del pastor o de algunos pastores, a los que no les gusta que se hable la verdad bíblica, le llaman polemizar. Dicen no hablar con amor. Y sabemos que siempre van a ingresar personas que no les gusta. O sea, algunos dicen de que lo que yo enseño es polemizar. ¿Cuántos de los que están acá me ven muy polémico? Dice Fernando, eres ecuménico. ¡Wow! ¡Qué lindo! Fernando, eres ecuménico. ¡Wow! Ecuménico. Ahora me están diciendo que ya no soy fanático solamente. Ahora soy ecuménico. Y polémico. Exactamente. Mira lo que está diciendo en el comentario de mi hermano. Dice, en negativo, usted enseña lo que a otros no les conviene. Exactamente. Y claramente si tocamos el bolsillo de Yesenia Den, si tocamos el bolsillo de todos estos pastores de mega iglesia, obviamente me van a llamar fanático, religioso, apóstata, mentiroso, charlatán, y me van a llamar todo lo que tú quieras. Pero la verdad, estamos para hablar la Biblia. Estamos para hablar esto, por la cual murió Jesucristo. No estamos para encantar masa, ni para sobar espaldas, ni para susurrar al oído, ni enamorando a los hermanos y hermanas con un evangelio lindo, precioso, bonito y simpático. Dios les bendiga. Entonces, vamos a hablar hoy día de el espíritu del anticristo. Hay que hacer una diferencia. Antes voy a orar, obviamente, para darle
Toda la gloria a quien se la merece, que a nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo. Me estoy tomando el café ahora porque si no se me va a enfriar, ¿eh? Bueno, entonces, muy amables, muchas gracias por los que están dándole tapa a la pantalla para que podamos llegar por sobre los 100.000, 200.000 me gusta, para que podamos llegar a muchas personas, hermanos y hermanas. Recordemos que los likes de ateo, de brujo, de hechicero y los que andan bailando cumbia llegan a 200.000, a 500.000 me gusta. ¿Cómo no va a llegar un like cristiano a más de 200.000? ¿Cierto? Dios les bendiga, ¿o no? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, te damos gracias por tener un día más de vida, porque dice tu palabra, me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias, Dios mío, porque despertamos en este nuevo día. Te damos muchas gracias por tu bondad, tu misericordia y todas nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras aflicciones las entregamos a ti, porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Te entregamos este en vivo es tuyo. Nosotros solamente somos siervos inútiles y para ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor glorioso Jesucristo, en el Espíritu. Amén y amén. Qué lindo, ¿no? Qué bonito. Bueno, voy a hacer una diferencia, amado hermano, para que también los amigos que les gusta estudiar la Biblia o que quieren aprender y ahí anotan en sus cuadernitos, que es muy importante anotar la información. No es lo mismo el anticristo al espíritu del anticristo. El anticristo, algunos dicen que el anticristo es la ONU, que el anticristo es Bill Gates, no sé, Elon Musk, Bukele. Algunos dicen que Messi es el anticristo, no sé, andan diciendo por ahí cualquier cosa, que el anticristo es cualquier cosa. Pero lo que estamos hablando hoy día no vamos a hablar del anticristo, que ya lo he enseñado muchas veces y ustedes lo saben cuando hemos hablado y hecho referencia a Apocalipsis. Lo que vamos a hablar hoy día es el espíritu del anticristo, que es algo... El anticristo es una persona y va a ser una persona en el nuevo orden mundial. En esta famosísima Agenda 2030 o nuevo orden mundial, ahí va a estar liderando el anticristo y muchos que no creen en Dios y no le dieron la gloria a Dios para creer ni arrepentirse, van a estar cara a cara con el anticristo. Pero el espíritu del anticristo es algo que tiene relación con la doctrina y el engaño del diablo a cientos, decenas o miles de personas o millones de personas con una doctrina o enseñanza que va en contra de Jesús. Mira qué fácil. El anticristo es una persona y va a ser una persona. Y es muy probable, Dios te bendiga a mi pastor Eduardo de España, un abrazo para usted, su familia, Dios le bendiga a mi pastor. Entonces tenemos que el anticristo va a ser una persona de carne y hueso. Lo hemos dicho, en el libro de Daniel está claro qué cualidades, qué características va a tener el anticristo. Dios te bendiga a Dalia. Pero el espíritu del anticristo, y lo vamos a ver, que lo vamos a buscar aquí en la Reina Valera del 60, que alguien me pregunta qué Biblia uso yo. Yo uso muchas versiones y le enseño a los amigos, a las hermanas, a los hermanos, a que tengan varias versiones. No tienes que comprarla, tú las puedes ver ahí en Play Store y bajar muchas versiones. En la Play Store está la Pechita, la Kadosh, la NTV, la Reina Valera del 2015, la Reina Valera del 60, la Dios habla hoy, la latinoamericana, la Vulgata latina. Tiene las Biblias VIN también. Así que en el Play Store puedes tener varias versiones. Así tú puedes cotejar, puedes comparar los textos de una u otra versión. Yo, por ejemplo, tengo la Reina Valera del 60. Tengo 2 Biblias de estudios. Mi esposa también tiene su Biblia. Tengo una Biblia de estudio muy antigüita, Scofield. Tengo una Biblia de estudio, John MacArthur.
tengo la Biblia latinoamericana en lenguaje actual y tengo la Biblia Pechita aquí y la Biblia de estudio pentecostal. O sea, tengo varias versiones para poder cotejar los textos y darme cuenta si hay alguna diferencia en ella o cuál fue la intención de los que hicieron esa Biblia. Tú te vas a dar cuenta al tiro. Así que, bueno, las personas que dicen o quieren aprender doctrina y palabra y quieren ser más aplicados, estudiantes de la Biblia más serios, te invito a tener varias versiones y no quedarte con una. Ya la Biblia del Oso también. Ya vamos a comprar o vamos a bajar de Play Store alguna otra Biblia para poder compartir con ustedes y decirle qué es lo que pienso de algunas versiones. Entonces, el texto en cuestión hoy día es Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a buscar aquí en la Biblia, la Reina Valera del 60, qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, que es lo que vamos a hablar hoy día. Exactamente, Dios te bendiga, Maque. Dice exactamente porque la Reina Valera es un desastre. Bueno, la Reina Valera tiene muchos errores de traducción y de hecho muchos textos espurios. Pero no solamente la Reina Valera es un desastre. Hay muchas versiones que son un desastre. ¿Por qué? Porque algunas utilizan, pero ese tema de otro, como dicen aquí en mi país, es harina de otro costal. Ya vamos a hablar de otras cosas. Entonces dice aquí, en Primera de Juan, capítulo 4, dice, atención, muy importante, esta carta, Primera de Juan, fue escrita en el primer siglo. Algunos dicen entre el 85 y el 95 después de Cristo. Entonces ya tenemos un cuadro más o menos clarito de que la carta de Primera de Juan era en la primera era cristiana, en el primer siglo, donde ya estaba moviéndose el enemigo. De hecho, en Apocalipsis, en una de las iglesias, ya habla que el lugar del trono de Satanás ya estaba en Roma. Recordemos que al expandirse el cristianismo llegó hasta Roma, donde aparece la religión romana. Entonces, ¿qué es lo que dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 1? Amados, no creáis a todo espíritu. Haz cuenta que esta palabra, algunos dicen, andan pidiéndole que le hablen a los profetas. Profeta, háblame, por favor, profetízame. Bueno, haz cuenta que esta palabra te está hablando Dios en este momento. Haz cuenta. Haz cuenta. Haz cuenta que Jesús te está diciendo esto. Amados, a ti, te está hablando a ti. No creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Y voy a seguir repitiéndolo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque, mira, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, yo no soy profeta, ¿eh? Hay algunos que están hablando así como que yo soy profeta. Hay una señora Ana que parece que tiene una lengua de víbora que dice cómo ofrendo. ¿A alguien se le está pidiendo dinero en este lugar? No, ¿cierto? Bueno, ahí tú ves las hermanitas o hermanitos con lengua de víbora. Esos son los hermanos. Esos son los hermanos que van a la iglesia hoy día. ¿Ah? Con lengua de víbora. ¿Dónde ofrendo?
En vez de estar pendiente de lo que estamos enseñando, donde hay casi 2.000 personas que están atentas a lo que estamos enseñando, entra cualquiera. Como ahora el diezmo no está, ahora te dicen, Como yo no creo en el diezmo y no me van a atacar en el diezmo, ahora me atacan en la ofrenda. ¿Cierto? Pero tenemos moderadores, ¿cierto? Tenemos moderadores en este momento. Entonces dice, porque muchos falsos profetas, no soy profeta, no soy católico tampoco. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí en TikTok, lleno de falsos profetas. Aquí en TikTok, si fuera un camino rural con piedras, levantas una piedra y aparece un falso profeta. Y muchos hermanos y hermanitas están siendo engañados por falsos profetas. Está lleno TikTok de falsos profetas. Y lo dice la Biblia. Y no le hacen caso los hermanitos y la hermanita a la Biblia, sino que se dejan llevar por las emociones y porque le digan una palabra fácil para que se vayan a sus casas tranquilos y se acuesten a dormir tranquilos. Entonces aquí dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, y aquí viene el tema en cuestión del espíritu del anticristo, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando Juan está escribiendo Primera de Juan, era el primer siglo, aproximadamente entre el año 85 y 95 del primer siglo de la era cristiana. Entonces, en el capítulo 4, aquí mismo, versículo 1, dice, amados, como si te está hablando a ti hermano, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos, y ahí enlaza, que hay espíritus que no son de Dios, y curiosamente, lo relaciona con los falsos profetas. Curioso, ¿eh? Bueno, la Biblia no es curiosa. La Biblia tiene su intención porque claramente Dios lo sabía. Dios te bendiga, Teresa Gallo. Entonces, ¿quiénes son? Vamos a hablar hoy día, ¿quiénes son los que tienen el espíritu del anticristo? Mi amor, venga, porfa. Hoy día vamos a hablar, y esta palabra no le va a gustar a muchas personas. Por favor, mi amor, sí. No le va a gustar a muchas personas, pero lo siento. Lo siento. ¿Quiénes son los que tienen el espíritu del anticristo hoy? El espíritu del anticristo, vamos a empezar de dónde viene la palabra. La palabra se le entregó Dios al pueblo de Israel y lo dice claramente Pablo en la carta a los Romanos. La palabra se le entregó al pueblo de Israel. ¿Quién no tiene el espíritu de Dios y tiene el espíritu del anticristo? ¿Quiénes son los que primeramente niegan a Jesús? Es muy fácil, ¿o no? ¿Quiénes son los primeros, el primer grupo que niega a Jesucristo? ¿Quiénes son? Los judíos. Exactamente. Ahí están dándole mucho... Ya vamos a hablar de los otros grupos, pero vamos a hablar del primer grupo. El primer grupo, como muchos están diciendo acá, ya vamos a llegar a los ateos. A los ateos lo vamos a colocar al final. El primer grupo, nada más ni nada menos que tiene el espíritu del anticristo, es el pueblo de Israel.
¿Sí o no? ¿O hay alguno amigo aquí que se crea judío? Un amigo de raíces hebreas. ¿Hay algún amigo de raíces hebreas? Vamos a decir las cosas por su nombre. Vamos a decir las cosas por su nombre. A mí no me interesa si hay un judío o uno de raíces hebreas que se moleste, que se crea judío, que se coloque turbante y calza de judío. No, a mí no me interesa. ¿Quiénes son los primeros que primeramente tuvieron el espíritu del anticristo, que mataron a Jesucristo? Y no soy antisemita, para las personas que piensan que soy antisemita. El primer grupo, la base del espíritu del anticristo, lo tiene el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no cree en Jesucristo. En el Jesucristo que nosotros creemos, los cristianos, ellos no lo creen. De hecho, ellos lo mataron. Lo crucificaron, fue entregado, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos son los primeros que tienen el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Jesucristo, salvo algún judío que se haya hecho cristiano. Pero una persona, dice aquí el libro de Primera de Juan, que niega que Jesucristo vino en carne. ¿Y sabes qué significa que Jesucristo haya venido en carne? Para entrar en este tema, necesitamos decir que para que tú creas en el Jesús de la Biblia, escúchame bien, involucrando los textos que no le gustan al pueblo de Israel, ni a los rabinos, Isaías 52, Isaías 53, Isaías capítulo 9, esos textos que no le gustan al pueblo de Israel. El que niega que Jesús vino en carne. Ellos no creen en Jesús. No creen. Y lamentablemente, por la dureza de su corazón, porque veo muchos evangélicos, muchos amigos pastores, que tienen en su escritorio la banderita del pueblo de Israel. Tienen la banderita y se sienten orgullosos del pueblo de Israel. Bueno, quiero decirte que Dios no ha desechado todavía al pueblo de Israel, es verdad. Dios va a salvar un remanente del pueblo de Israel, sí, es verdad. En la semana 70 de Daniel que yo enseño. Los 12.000 de cada tribu, en el capítulo 7 de Apocalipsis, va a salvar a 12.000 de cada tribu de Israel, a los 2 testigos. Pregunto, los judíos que se están muriendo hoy día, el pueblo de Israel que se está muriendo hoy día sin Cristo, ¿dónde se va? Pregunta clave a los hermanos que saben o no saben cómo es la salvación. ¿Dónde se van el pueblo de Israel hoy día que muere? ¿Dónde? ¿Dónde va el pueblo de Israel hoy día que muere? Y no recibieron a Jesucristo. ¿Dónde van? Al infierno. Sí, al infierno. Porque la salvación no es por la ley. La salvación no es por la ley. La Biblia dice claramente que la salvación es a través de la sangre de Jesucristo. Aquellos que ellos mataron y negaron. Y no soy antisemita, porque recién estoy hablando del pueblo de Israel. Ya voy a hablar de los otros grupos. Dice, parece que falta contexto. No, no hay ningún contexto. El pueblo de Israel no cree en Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿El pueblo de Israel cree hoy en Jesús? ¿Sí o no? No, no estamos hablando de Moisés. Estoy hablando de los judíos de ahora. O estoy hablando del pueblo de Israel ahora, que muere. ¿Dónde va? Porque la salvación no es por la ley.
La salvación no es por la ley. Y aquel que me diga que la salvación es por la ley, entonces se hace y tiene el espíritu del anticristo. Todo aquel que cree que es salvo por la ley, también tiene el espíritu del anticristo. Porque están negando que la salvación viene de Jesús y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Alguien me está diciendo Israel es el pueblo escogido de Dios. O sea que ellos que se están muriendo sin Cristo se van al cielo. O sea, las personas judías que mueren se van al cielo. Ahí tú te das cuenta y tienes a muchos amigos. Yo no soy amigo del pueblo de Israel, yo soy amigo de los que son cristianos. Y si hay algún judío o del pueblo de Israel que recibe a Jesús, es mi amigo. Yo oro por el pueblo de Israel, claro que sí. Yo oro para que el pueblo de Israel sea salvo. Así como oro por los ateos, por los brujos, por los satanistas, por los homosexuales, por los hechiceros. También oro por el pueblo de Israel para que sea salvo. Pero hay que decir las cosas por su nombre. El pueblo de Israel hoy y siempre, desde que vino Jesús, tiene el espíritu del anticristo. ¿O no? Yo veo en YouTube y aquí en TikTok algunos amiguitos que se creen estudiosos de la Biblia y que le rinden culto al pueblo de Israel. ¿O no? Veo amiguitos en YouTube dando videitos y aquí en TikTok amiguitos y le rinden culto, en vez de rendirle culto a Jesús, le rinden culto al pueblo de Israel. Con su banderita, colocan su banderita ahí del pueblo de Israel. Bueno, ellos no saben nada. Ellos no saben nada, no tienen ni idea de lo que es el espíritu del anticristo. Cualquiera que piense que es salvo por guardar la ley, o la Torá, o el Tanaj, tiene el espíritu del anticristo. Léete el libro de Mateo, que a muchas personas no les gusta leer el libro de Mateo. Sale todos los cumplimientos, todos, hasta la muerte en la cruz, proféticos del Antiguo Testamento, de todo el Tanaj, de los padres de los profetas, mayores y menores, cumpliéndose en la vida de Jesús en la tierra. Anda y estudia el libro de Mateo. Y te cita los textos en el Tanaj o en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel está haciendo leyes hoy. El pueblo de Israel hoy, que toda su vida ha sido un pueblo duro de servicio, hoy está haciendo leyes para que no se mencione a Jesucristo en Jerusalén. Sí, el pueblo de Israel, esos que algunos pastores tienen una banderita del pueblo de Israel y se creen, uy, somos amigos del pueblo de Israel, vengan para acá, vamos de vacaciones. Esos mismos están haciendo leyes hoy para que no se mencione a Jesús, para que no se predique Jesús. Y de hecho, ellos niegan Isaías 53. Y yo les voy a enseñar ahora, porque es muy importante que tú lo sepas. Isaías 53 habla de Jesucristo. Y ellos, los rabinos del pueblo de Israel, muy instruidos y muy teólogos y muy entendidos,
Dicen que Isaías 53, donde habla del Mesías sufriente, es el pueblo de Israel. O sea, que Israel es el salvador del mundo. Mira lo que te dicen los rabinos ególatras hoy en día. Estos rabinos ególatras. Que Isaías 53, donde habla del Mesías sufriente, de Jesucristo, está hablando del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel es el salvador del mundo. Les pregunto a los amigos que están acá, ¿el pueblo de Israel es el salvador del mundo? ¿Sí o no? ¿El pueblo de Israel es el salvador del mundo? ¿Sí o no? Hay una persona que dijo sí, ¿eh? Hay una que... Van dos que dicen sí. Imposible. ¿Quién es el salvador del mundo? El salvador del mundo es Jesucristo. ¿Por qué Israel se adjudica a la salvación del mundo? Quitando Isaías 53, quitando al Mesías de ahí, quitando a Jesús y el siervo sufriente de Isaías 53 es el pueblo de Israel. Esto es más terrible aún, amigos que están en este en vivo. El pueblo de Israel nunca ha entendido en su vida absolutamente nada. Pero tienes en YouTube o aquí en TikTok muchos rabinos enseñando. ¿Por qué no se enseñan mejor ellos mismos? Tienes rabinos enseñando. ¿Por qué no se enseñan ellos mismos mejor? No enseñando de Jesús, negando a Cristo. Y ahí tiene pastorcito ahí con su banderita de Israel. Orgullosos los banderitas de Israel. Cuando tienen el espíritu del anticristo. Porque todo aquel que niega que Jesús vino en carne, o sea, que el mismo Hijo de Dios, igual a Dios, siendo en forma de Dios, y vino al mundo y negar que Él no existe, que no es quien dijo que era, ni el Mesías, ni el ungido, tiene el espíritu del anticristo. Ahí tenemos el primer grupo. El pueblo de Israel nunca ha aprendido, fue llevado cautivo a Babilonia. El pueblo de Israel fue también en cautiverio con el imperio medo-persa. El año 70, de la misma boca de Jesús, le dice a Jerusalén que no quedará piedra sobre el templo, porque todo será destruido. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó lo que dijo Jesús. Y Jesús históricamente lo dijo antes que sucediera. Porque el cumplimiento de la profecía de Jesús se cumplió el año 70 a rajatabla. El año 70, el emperador Tito invade nuevamente, como han invadido siempre Jerusalén, por terco, necio y duros. Invade nuevamente Roma a Jerusalén y destruye todo Jerusalén. Y no queda piedra sobre piedra en Jerusalén. Y el templo es destruido. Templo que hasta aún no tienen. Y que probablemente, y obviamente tienen que construir. Ahora antes de que nuevamente lo invadan. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes. Y esto nos deja a nosotros la enseñanza de que si tú eres rebelde con Dios, Dios te va a pasar por disciplina o cautiverio. A ellos no les bastó ser llevados cautivos a Babilonia, Israel a Medo-Persia, después llevado a las naciones cuando fue destruido Jerusalén por el Imperio Romano. No les bastó eso, seguían no creyendo en Jesucristo. Luego ocurrió el holocausto nazi, que es permitido de Dios,
y hasta el día de hoy siguen duro de cerviz. Y algunos dicen, estamos en la ley. Y algunos dicen, no, estamos en la ley todavía. La ley no ha pasado. No, somos salvos por la ley. Cuando la iglesia debería tener el mismo sentir. El que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros tenemos que orar por todo el mundo, incluyendo Israel. Pero yo no puedo ser partícipe colocando una banderita o creyéndome judío o creyéndome rabino y hablando de Yahshua Mashiach y cosas por semejante y entrando a un movimiento apóstata como raíces hebreas o raíces judías cuando estoy negando a mi Señor y Salvador. ¿Cuántos de los que están acá quieren negar a Jesucristo? ¿Cuántos de los que están acá quieren ser amigos de los que son enemigos de la cruz? Yo no. Yo no soy amigo de los enemigos de la cruz. Y lamentablemente el pueblo de Israel, que nunca entendió, va a tener que entender a fuerza en la semana 70 de Daniel que enseño yo en Apocalipsis. Lamentablemente, hoy tenemos, y ya vamos a meternos con el grupo de las denominaciones evangélicas, si no crea que estoy hablando exclusivamente del pueblo de Israel. Se lo voy a leer de nuevo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando Juan escribe primera de Juan, él dice que ya está en el mundo el espíritu del anticristo. ¿Quién tiene el espíritu del anticristo? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos niegan que Jesucristo vino en carne, que el Hijo de Dios era quien dijo que era. Ellos tienen el espíritu del anticristo. No lo tiene la iglesia, no lo tenemos nosotros, pero tampoco nosotros nos creemos mejores que el pueblo de Israel, pero nosotros no tenemos el espíritu del anticristo. Al menos alguien que crea que Jesús dijo quien dijo que es. Jesucristo nos dijo que él era un carpintero. Jesucristo nos dijo que él era un profeta. Jesucristo nos dijo que él era una persona más. Jesucristo, en todos sus hechos y en lo que él mismo dijo, él es hijo de Dios. O sea, él es igual a Dios. Y si una persona niega la deidad de Jesucristo, tiene el espíritu del anticristo. Todo aquel que deja a un lado a Cristo no tiene al Padre. Lo dice la palabra claramente. A mí me pueden decir que el pueblo de Israel cree en Jehová, pero dice que el que no recibe al Hijo no tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Así que no interesa si el pueblo de Israel cree en Jehová o no. El pueblo de Israel, lamentablemente, al no creer en Jesús, está maldito en creer en la ley. Porque Pablo enseñó que es maldito todo aquel que no cumple la ley. Por eso vino Cristo. Ahí tenemos primeramente el pueblo de Israel. Ahí tienes el pueblo de Israel. Gracias a Dios, algunos no tienen el espíritu del anticristo. Pero no solamente el pueblo de Israel tiene el espíritu del anticristo. Ahora vamos a entrar al segundo grupo de religiones o personas que tienen el espíritu del anticristo. ¿Quién?
la Iglesia Católica, la religión romana. La religión romana, y todos los que fueron católicos lo van a saber, adoran más a María que a Jesús. A Jesús lo tiraron a un lado y son todos marianos. Dejaron al lado a Jesús, lo tiraron a un lado. Ya no salva solamente Jesús, salvan las obras, salva María, es la intercesora, los santos y quién sabe cuánta cosa más inventaron. Entonces tenemos a la iglesia romana echando a un lado a Jesús y venga para acá María. Niega la eficacia de la sangre de Jesús y le da el culto a otra cosa que no sea Jesús, tiene el espíritu del anticristo. ¿Quién más? ¿Quién más? Claro, son todos marianos. Anda a verlo, son todos marianos. Que la Virgen María acá, que la Virgen María allá, que la Virgen María acá, que la Virgen María allá. Jesús en un rincón, en una imagen más encima, en un rincón. Ahora vamos a otro grupo. Ya dijimos que el pueblo de Israel tiene el espíritu del anticristo. La iglesia romana también tiene el espíritu del anticristo. ¿Quién más tiene el espíritu del anticristo? Ahora nos vamos a meter con la iglesia evangélica, con las denominaciones evangélicas. Estas que se creen que tienen la verdad absoluta y que son amigos de la banderita de Israel. Ahora vamos a hablar de las denominaciones evangélicas. Recordemos, el espíritu del anticristo no es creer cualquier falsa doctrina. Atención, tener el espíritu del anticristo es desechar a Jesús, no creer quién es Él, no creer a lo que Él vino, no creer que es suficiente y eficaz para salvarte, no creer que vino en carne. Ese es el espíritu del anticristo. No estamos hablando de cualquier doctrina. No estamos hablando de cualquier doctrina. Ahora vamos a entrar a hablar de los unitarios. Exacto, gracias. Gracias. Mira, estamos en el mismo espíritu, ¿eh? Ahí tú te das cuenta que estamos en el mismo espíritu. Dios te bendiga, Adaya González Heller. Adaya González Heller. Mira, justo lo que iba a decir yo, lo dijo ella. Excelente. Dios te bendiga, Adaya. Los unitarios. ¿Quiénes son los unitarios? Los unitarios también tienen el espíritu del anticristo. Porque los unitarios es exactamente que ver a un judío creyendo solamente en Jehová. No hay más Dios. No existe el Espíritu Santo, no existe Jesús, solamente el Padre. Esos son los unitarios, un solo Dios, punto. Los unitarios, y cuidado a los hermanos que están acá, porque los unitarios no son cristianos. Los unitarios no creen que Jesús es el Mesías. Los unitarios no creen que Jesús es el Hijo de Dios independiente del Padre. Los unitarios, y aquí hay varios en TikTok que enseñan y son unitarios, lo mismo que el sentir y la doctrina y la enseñanza y el credo y lo que crean los judíos. No existe Jesús. No existe el Espíritu Santo. Ahí tenemos varias denominaciones o muchas denominaciones evangélicas que son unitarias. ¿Por qué? Porque son engañadas porque tienen el espíritu del anticristo. Y los pastores que lideran o enseñan en esas congregaciones tienen el espíritu del anticristo. Niegan a Jesús. Ahí tenemos el famoso unitarismo. O sea, aquí en TikTok, ese hereje de Selvin Cruz, gracias a Dios no tiene muchos seguidores. Ese hereje aquí en TikTok de Selvin Cruz, unitario.
niega a Jesús. Y muchos hermanitos que no disciernen los espíritus, como sale aquí en Primera de Juan capítulo 4, donde dice no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, muchos hermanitos entran ahí al live de este hereje de Selvin Cruz. Lo unitario, y escúchame bien lo que te voy a decir, amigo, si tú estás en una iglesia unitaria, los unitarios tienen el espíritu del anticristo. El unitarismo tiene el espíritu del anticristo, igual que la religión romana, igual que Israel, no creen en Jesús. Por ejemplo, aquí, una mujer que se llama Jess Makeup, que ni siquiera debe ser su nombre, porque hay muchos que se colocan un perfil falso, nombre falso, fotos falsas. Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesús. Lo solo Jesús. Los famosísimos solo Jesús. Y ahí tiene una hermanita que entró, que dice que el Padre, el Espíritu Santo, que Jesús, que todo es lo mismo. Pero estoy hablando de lo unitario. Los unitarios, lo voy a decir claramente, los unitarios son herejes. Los unitarios niegan a Jesús, no son cristianos. Los unitarios no tienen doctrina cristiana. Los unitarios tienen una falsa doctrina y una falsa enseñanza. Esos son los unitarios, para que tú los vayas conociendo. Los que niegan que hay un Espíritu Santo y niegan que Jesús. No, como Selvin Cruz. Selvin Cruz aquí en TikTok es unitario. Te dice que Jesús fue prácticamente un profeta. Lo mismo que dicen los musulmanes. Jesús no es nadie. Los testigos de Jehová. Ahí está el otro grupo. ¿Por qué los testigos de Jehová son tan peligrosos? Porque los testigos de Jehová también son unitarios. Ellos son más aberrantes, doctrinas más falsas aún, porque dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Estamos hablando del espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es aquel que niega a Jesús. Ya hablamos recién. Pueblo de Israel, religión romana, los unitarios. ¿Quién más? ¿Qué grupo más está ahí? Y hay muchas denominaciones evangélicas, porque estamos hablando de la denominación evangélica ahora. Están los famosos unicitarios. Los famosos unicitarios. ¿Qué es lo que enseñan estos herejes y esta falsa doctrina unicitaria? Y yo le llamo hereje con todas sus palabras, porque niegan que Jesús es quien dijo que era. Los unicitarios dicen de que Dios a veces se transforma en Jesús, a veces se transforma en el Espíritu Santo y a veces es el Padre. O sea que Dios no es Jesús, Dios no es el Espíritu Santo, a veces se transforma en ellos. Ese es el famoso unicitarismo. Y aquí esto es más peligroso, porque el unicitarismo tiene tomada mucha parte de los evangélicos, el unicitarismo. Y de hecho enseñan en las redes sociales sus doctrinas herejes y falsas. Ahí tenemos que ellos también, los unicitarios, en denominaciones evangélicas, en muchas denominaciones evangélicas, enseñan que Jesucristo no es nada. Todo aquel que te dice de que Jesús no es nada, no existe, lo tiran para un lado, tienen el espíritu del anticristo, no son cristianos. No son cristianos. El pueblo de Israel no es cristiano.
La iglesia romana no es cristiano. Los unitarios, los testigos de Jehová, no son. Selvin Cruz aquí en TikTok, no son cristianos. Los unicitarios no son cristianos. No son cristianos. Es fácil darte cuenta, amigo y amiga, es súper fácil darte cuenta de quién es cristiano o no, o quién enseña verdadera doctrina o no. Súper fácil. Porque aquí dice claramente, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Queda claro o no? ¿Queda claro? ¿O es difícil de comprender el texto? ¿Claro o no? Lo voy a repetir. Esto es la palabra de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo aquel que niega que Jesucristo no ha venido en carne tiene el espíritu del anticristo. Pueblo de Israel, iglesia romana que le dan el culto a María y Jesús lo dejan a un lado. Los unitarios que creen que no hay Jesús ni Espíritu Santo, solamente el Padre, lo mismo que creen los judíos, citando Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová uno es. Jesús no nos interesa. Hay personas que lamentablemente no tienen la más mínima idea de la diferencia entre ser cristiano, ser trinitario, ser unicitario, ser unitario, ser judío, ser de raíces hebreas. ¿Por qué? Porque nos gusta más ver Netflix. Nos gusta más ver Amazon y la última película del cine hollywoodense y no tenemos la más mínima idea e ingresamos a templos, religiones o iglesias que son anticristianas. Lamentablemente. Hay un sondeo que se hizo por ahí donde dice que gran parte de la iglesia evangélica son unicitarias. Gran parte de las denominaciones evangélicas son unicitarias. O sea, niegan a Jesús. Punto. Son unicitarias. Y a eso unicitario hay que resistirlo, porque debemos contender ardientemente por la fe. Así como contendemos ardientemente por un ladrón que se puede hacer pasar por pastor, apostolobo o falso profeta, también tenemos que combatir la herejía unicitaria. Jesús no existe, solamente el Padre, un solo Dios, que a veces se convierte en Jesús, a veces se transforma en el Espíritu Santo y a veces no sé en qué se transforma, según ellos. Les pregunto a los hermanos y amigos que están acá, ¿es muy difícil entender lo del espíritu del anticristo o no? Preguntémosle a la iglesia adventista qué es lo que cree. Preguntémosle a la iglesia adventista qué es lo que cree. Hagamos un análisis de la iglesia adventista. Y esto no es para criticar, hermano, esto es enseñar doctrina. Es que los hermanos sepan dónde se están metiendo. Si se están metiendo en el ámbito de Dios o se están metiendo con el diablo. Analicemos un poquito los adventistas. Los adventistas te dicen que si tú no guardas el Shabbat, no eres salvo. ¿Tienen el espíritu del anticristo los adventistas? ¿Sí o no? Los adventistas dicen que si tú no guardas el Shabbat no eres salvo. ¿Niegan a Jesucristo? ¿Sí o no?
¿Sí o no? Para ellos Jesús no les dijo quién era. No. Usted es salvo por guardar el Shabbat. La sangre de Jesucristo no es suficiente. Están enredados enseñándole a miles de personas en el mundo que tienen que guardar el Shabbat para ser salvos. ¿Están negando a Jesús? Sí. Porque un cristiano verdadero nunca te va a decir que la salvación es por obra. Un cristiano verdadero nunca va a negar la deidad de Jesús. Un cristiano verdadero nunca va a negar que Jesucristo es igual a Dios porque lee la Biblia. Un cristiano verdadero que lee que Jesucristo perdonó pecados, sabe que el único que perdona pecados es Dios. Pero vemos en muchos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hay un Padre. Irrefutable. Hay muchos textos que te hablan del Hijo, irrefutable. Hay muchos textos que te hablan del Espíritu Santo, irrefutable. Y en algunos textos, o varios textos, los tres involucrados. Así que, chao unitarios, bye unicitarios, porque la Biblia me habla en muchos pasajes de la Biblia del Padre, del Espíritu Santo y de Jesús. El libro de Filipenses 2:6-7, que no le gusta, parece que a los amigos unicitarios o unitarios, Filipenses 2:6-7 yo lo he enseñado en algunos en vivo. Filipenses 2:6-7 dice clarito, y lo dice el apóstol Pablo, lo dice la Biblia, y no, aunque no le guste y se retuerzan, dice que Jesús es igual a Dios. Igual. Y no está diciendo que son una sola persona, como los unicitarios que a veces se convierten en Jesús. No, te dice que es la misma sustancia, la misma morfe en griego. Y utiliza la palabra isos en griego, Pablo, en Filipenses 2:6, donde dice que el isos es igual a Dios. Si usted, amigo o amiga que está en este en vivo, no cree que Jesús es Dios, usted es un anticristiano. Si usted no cree que Jesús es Dios, usted tiene el espíritu del anticristo. Si usted no cree que Jesús es quien dijo ser, y que perdonó, y que tenía una preexistencia, y que murió en la cruz por usted, usted no es cristiano. Acá debe haber, no sé qué persona es, Ray Peter. Dice es igual a Dios, pero no es Dios. Entonces, si es igual a Dios y no es Dios, ¿qué es lo que es? Una paradoja, amigo Ray Peter. O sea, me habla una verdad con una paradoja metida en tu comentario. Mire lo que está comentando Ray Peter. Dice que si Jesús es igual a Dios, pero no es Dios. ¿Cómo tú puedes ser igual a alguien y no eres Dios? ¿Cómo? Explícamelo como si yo tuviera 3 años. O sea, en el comentario hay una paradoja. ¿Cuántos creen que si tú eres igual a alguien, eres la misma persona que él, o la misma sustancia? Tienes la misma esencia, pero es el Hijo. Si es igual, la palabra isos en griego, en Filipenses 2:6-7, dice claramente que la palabra isos es igual en todo. Gloria, majestad, sapiencia, inteligencia, sabiduría, poder, eternidad, todo. Eso es para que aprenda el amigo Ray Peter. Vaya y póngase a estudiar un poquito el griego, porque la palabra isos es igual. Y si tú eres igual a alguien, es el mismo espejo. Es un espejo. ¿Cómo puede decir que es igual a Dios, pero no es Dios? Entonces, ¿qué es lo que es Jesús? Ahí en el comentario de Ray Peter te das cuenta que él tiene el espíritu del anticristo. Fácil. Fácil. Jesucristo perdonó pecados. ¿Quién es Jesús entonces? Amigo Ray Peter. ¿Quién es Jesús entonces? Un ángel. ¿Quién es Jesús? Un profeta. ¿Quién es Jesús? Un ser humano cualquiera. ¿Quién es Jesús? Un arcángel. ¿Quién es Jesús? Un querubín. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es
Jesús. Dice aquí el amigo, dice, es Dios. La palabra isos en griego dice igual. Aunque se retuerza Selvin Cruz, se retuerza lo unitario o unicitario, Jesús, aunque no le guste, es distinto al Padre en independencia y roles, pero es igual a Dios. Al cual nosotros adoramos. Y podríamos estar hablando un día sobre la deidad de Jesús. Pero lo que pasa es que en mentes retrógradas, en mentes que no comprenden absolutamente nada, no entienden cómo el Padre es Dios, cómo Jesús es Dios y cómo el Espíritu Santo es Dios. No lo comprenden. Y te inventaron falsas doctrinas anticristianas y con el espíritu involucrado del anticristo para poder darle respuesta a este crucigrama o a este puzzle o a esta controversia doctrinal que ellos no entienden. No lo entienden. Y más encima, cuando vemos Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando en el mismo texto que tuercen en griego los testigos de Jehová, lo unitario, lo unicitario, quien quiera que sea, y dice que Jesucristo, el Logos, la palabra, en el principio, y ya he hecho un análisis de Juan 1.1, era con Dios y era Dios, a ellos no les gusta. A ellos no les gusta. A mí no me interesa lo que piensen los judíos, ni me interesa lo que piense la iglesia romana, ni lo unitario, ni lo unicitario, ni los chabatistas, los sabatistas, adventistas. La importancia de Jesús es que Él es el único que te puede llevar al cielo. El que te puede llevar al cielo no es el Padre, porque el Padre tiene otro rol. El que te lleva al cielo no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene otro rol. El que te lleva al cielo, y no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, es Cristo Jesús. No hay otro mediador. Y cuando la palabra dice no hay otro, es porque no hay otro. No hay otro. Punto. No me vengas que la Virgen María, no me vengas que el Shabbat, no me vengas que casarte en el templo los mormones. Para ser salvo tienes que casarte en el templo. O tienes que guardar la Torá, el Tanaj y la ley para ser salvo. No me vengas con esas tonteras. Nosotros somos cristianos y nosotros defendemos la fe de Jesús, el cual murió en la cruz y me amó y te amó a ti y derramó su última sangre para que tú fueras salvo. A mí no me venga que tú tienes que hacer otras cosas para ser salvo, como los adventistas, que si no guardas el Shabbat no eres salvo. O los judíos, que tienes que guardar la ley para ser salvo, no creen en Jesús. O los mormones, que tienes que ir al templo y casarte en el templo, ponerte la investidura en el templo de los mormones para ser salvo. No hay otro nombre.
Y hay alguien, estos comentarios lo voy a decir porque siempre lo escucho. Pero la Biblia no la hizo Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo que no la hizo Jesús? Chova, XOEBA. Dice, pero la Biblia no la hizo Jesús. O sea, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, ¿quién hizo la palabra de Dios entonces? Si la palabra en Juan dice que Jesucristo es el Logos, amiga XOEBA, XOVA, ¿usted no sabe lo que dice Juan 1.1? Que Jesucristo es el Logos, es la palabra. Jesucristo es la palabra. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Cristo es el Logos y el Logos es Cristo. Mis palabras, dice Jesús, son espíritu y vida. Mis palabras, dice Jesús, son espíritu y son vida. Dice que Jehová, el Padre, creó el universo por la palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el Logos en griego? Cristo. Y si nos vamos en contra de Juan 1.1, no somos cristianos. Todos estos que enseñan aquí en TikTok, en YouTube, en contra de la deidad de Jesús, no son cristianos y le gobierna el espíritu del anticristo. No son cristianos. Punto. Acá me dice una mujer, Mara, me dice fanatismo religioso. Debe ser una mundana. Alguien que no le interesa la palabra de Dios. Que ni siquiera está atenta a lo importante y lo medular de este mensaje. Solamente alguien que te diga fanatismo religioso es una persona que está con mucho mundo en su vida. Le gusta el mundo. No le gusta Jesús. No le agrada Jesús. Y llámame fanático. Me siento muy fanático, fíjate, de Jesús. Llámame fanático. Me siento muy fanático de Jesús. No debería estar acá, ¿cierto? Debería ir a seguir, no sé, un live de Michael Jackson, de cumbia o de salsa o lo que tú quieras. Pero aquí queremos personas caminar por este camino estrecho que es Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Él. Porque si nosotros no quisiéramos salvación a través de Jesús, estaríamos pegados en el mundo bailando salsa, bailando cumbia y haciendo lo que quisiéramos. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Al menos las personas que están acá, o muchos de los que están acá, quieren seguir este camino estrecho. ¿Por qué? Porque sabemos dónde van a ir a parar los incrédulos, los blasfemos, los herejes, los que niegan la sangre de Jesús, los que se burlan de Dios, los que niegan la palabra, los que niegan la doctrina. Sabemos dónde van a ir a parar. No tenemos que maldecirlos ni nada. No lo podemos hacer porque somos hijos de Dios, somos cristianos. Pero sabemos dónde van a ir a parar. Todo aquel que se burla de Dios, los ateos, los incrédulos, los hechiceros, los brujos, los que tienen mucho mundo y nada de Dios, sabemos dónde van a ir a parar. Lamentablemente por ellos. Lamentablemente por ellos. Pero nosotros oramos por ellos. Con mi esposa todos los días oramos por las personas que rechazan a Jesús, se burlan, colocan emoticones de risa, se burlan, hacen fiesta burlándose de Jesús. Nosotros oramos por ellos. Oramos por ellos. ¿Qué es lo que es el espíritu del anticristo? Rechazar a Jesús. Negar que Él es quien dijo que es. Negar que Él vino al mundo y murió en la cruz por nosotros. Ese es el que tiene el espíritu del anticristo. Y que va a dominar en la máxima
potencia al anticristo. En el nuevo orden mundial, Agenda 2030 o Semana 70 del profeta Daniel. Aquí otra persona para que le enseñemos, ¿eh? Yoraima Alvarado. Dios es amor. No lee las escrituras. Cuando alguien te hace un comentario antibíblico, tú te das cuenta al tiro que no ama la palabra, no conoce nada, no le importa escudriñar la escritura. Cuando alguien te dice que Dios solo es amor, no tiene idea de nada del carácter de Dios. Que alguien por favor le enseñe que Dios no solamente es amor, que Dios va a mandar al infierno a todos aquellos que negaron a Jesús, a todos aquellos que no aman a Jesús, a todos aquellos que son anticristianos, a todos aquellos que se complacen en la maldad. Ahí no vas a ver el Dios de amor. Amiga Yoraima Alvarado, ya viene el tiempo en que el Dios de amor no va a estar. Ya viene el tiempo en el que el Dios del amor, que le gusta a tantos cristianos llenarse la boca, ya viene el tiempo en que viene no el amor de Dios, viene la ira de Dios al mundo. Y todo aquel que no sea digno de ser hallado por Él en santidad como una iglesia sin mancha y sin arruga, ay, ay, ay. Exactamente, R. Vera Paz. Dios es amor y también fuego consumidor. Eso para que le enseñemos a la hermanita que comentó recién eso, porque al parecer no le gusta este mensaje. Y yo, cuando cito a alguien aquí, no lo cito para burlarme, ni hacer bullying, ni ofenderlo. Es para que esta persona aprenda, porque lamentablemente, o muchas personas hablan sin siquiera citar un texto bíblico. Hablan porque tienen boca. No hablan ni aman la palabra ni aman a Jesús. Porque una persona que realmente ama a Jesús va a citar las escrituras. No, Jesús no es el Padre. Amiga Carmen Campaña, por favor, para que no copie y peguen más. Jesucristo no es el Padre. Jesucristo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es Jesús. Jesús no es el Padre. Incluso para verlo y graficarlo mejor, cuando tú estudias las Escrituras te das cuenta que los tres tienen roles completamente distintos. ¿O no? ¿Cuántos saben que el Padre tiene roles completamente distintos al Hijo y el Hijo tiene roles completamente al Espíritu Santo? ¿O no? O todos tienen los mismos roles y nos metemos de nuevo con el unitarismo y el unicitarismo. Los tres tienen roles completamente distintos. Y aquel que diga que no es así, no estudia la Biblia.